Iba camino a la casa de mi hija para una cena familiar, anticipando una noche cálida llena de risas y charlas, cuando mi abogado me envió un mensaje. «Llámame urgente». Mi corazón dio un vuelco. Marqué su número, y lo que me dijo sobre mi hija me dejó helado. No creerás lo que ella planeaba hacer. Mis manos sostenían firmes los reportes trimestrales cuando mi celular vibró. La pantalla mostró el nombre de Miguel. «Llámame ahora. Emergencia con respecto a Sofía. MR». La pluma se deslizó de mis dedos. 30 años construyendo Tecnovida, y nunca había visto a Miguel Ramírez escribir emergencia sobre asuntos familiares. Marqué antes de que la pantalla se apagara. «¿Javier?» Su voz era acero profesional. «Necesito advertirte. Sofía presentó una demanda. Quiere que te declaren incapaz para dirigir Tecnovida». Las palabras me golpearon como agua helada. «¿Qué estás diciendo?» «Eso es imposible. Es mi hija. Tiene un grupo de accionistas. Alegan que has perdido tu capacidad por inestabilidad emocional». Me dejé caer en mi silla mirando por las ventanas del piso al techo. El horizonte de la Ciudad de México se desdibujó, la misma vista que había contemplado durante décadas mientras construía esta empresa, para ella. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «La audiencia es en una semana. Debemos actuar rápido». Mi boca se secó. «Una semana». «Javier, ella ha estado preparando esto durante meses. La documentación es extensa. Registros financieros que muestran decisiones supuestamente erráticas, testimonios de juntas de consejo». Me puse de pie, caminando entre mi escritorio y la ventana. La lluvia rayaba el cristal como lágrimas que no podía derramar. ¿Qué testimonios? Afirmaciones sobre arranques emocionales, decisiones estratégicas cuestionables. Te están pintando como un hombre que pierde el control. Absurdo, dije, pero mientras lo decía, la duda se coló. Había mostrado demasiada pasión en las últimas juntas, defendido estrategias antiguas con demasiada vehemencia. Lo sé, pero tienen documentos, Javier, muchos. La oficina de repente se sintió más pequeña, los premios en las paredes, las fotos de inauguraciones, todo sin sentido. Si mi propia hija podía arrebatármelo, ¿quién más sabía? La demanda está sellada por ahora, pero los accionistas que ella reclutó, Juan Carlos Vargas, Patricia Torres, otros 3, se reúnen mañana. Apreté el teléfono con fuerza. Los convenció con promesas de mayores dividendos bajo un nuevo liderazgo, el suyo. La traición cortó más profundo que cualquier pérdida empresarial que hubiera enfrentado. Sofía, mi hija brillante y ambiciosa, a quien había preparado para eventualmente tomar el control, pero no así, nunca así. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Registros financieros, documentación médica que pruebe tu competencia, testigos de carácter. Estamos construyendo una defensa desde cero en 7 días. Cerré los ojos. Hace 48 horas planeaba anunciar su ascenso a directora general en un año. Ahora intentaba destruirme. Javier, ¿estás ahí? Aquí estoy. Mi voz sonaba ajena. Agenda las reuniones que necesites. Liberaré mi calendario. Bien. Y Javier, no la confrontes aún. Necesitamos entender su estrategia primero. Después de colgar me quedé sentado en la creciente oscuridad. Las luces de la Ciudad de México titilaban abajo, pero el calor había abandonado la habitación, mi vida. Recogí mis cosas mecánicamente. Saco, portafolio, llaves, la misma rutina de 30 años, pero todo cambió con una llamada. El elevador descendió en silencio, 50 pisos abajo. Mis piernas se sentían inestables. En el estacionamiento, me senté en el coche 10 minutos, manos en el volante, intentando comprender. Sofía estaría cenando con su familia esta noche, nuestra tradición semanal. Debería ir y fingir que nada pasaba. La idea de sentarme frente a ella, charlando trivialidades mientras planeaba mi destrucción. Pero tal vez necesitaba ver su rostro, estudiar sus expresiones, entender en quién se había convertido mi hija. Arranqué el motor y me dirigí al tráfico vespertino de la Ciudad de México, rumbo a Polanco.
hacia respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. La puerta de Sofía se abrió antes de que tocara. Ahí estaba, con un suéter beige, la sonrisa perfectamente calibrada. Papá, puntual como siempre. Su abrazo parecía ensayado. Pasa, está helado afuera. Estudié su rostro buscando grietas en la máscara. No encontré ninguna. Sofía ha estado preguntando por el abuelo todo el día, dijo, guiándome por el vestíbulo. Te dibujó otro dibujo. La casa olía a mole y mentiras. La seguí a la cocina abierta donde Alejandro ponía la mesa. Levantó la mirada con energía nerviosa. Javier, qué gusto verte. Su apretón de manos duró demasiado. ¿Te sirvo algo? ¿Vino? ¿Algo más fuerte? Vino está bien. Observé a Sofía moverse por la cocina, eficiente, controlada, como manejaba las juntas de consejo. Sophie entró corriendo, con un overol manchado de pintura. Abuelo, la levanté con facilidad, agradecido por algo genuino en esta casa de fingimientos. ¿Qué es esto? Escuché de un dibujo. Somos nosotros en la oficina, mira. Ese eres tú en tu escritorio grande, y esa soy yo, en la silla giratoria. Me mostró un dibujo de crayones, figuras de palitos en los colores del logo de Tecnovida. Inocente, confiada, todo lo que su madre no era. Es hermoso, pequeña. Besé su frente, notando que Sofía nos observaba. Algo cruzó por su expresión. Culpa, cálculo. Sophie, lávate las manos para la cena, dijo Alejandro, con voz demasiado alegre. Sofía se movía entre la estufa y la encimera con eficiencia practicada. Papá, te ves cansado. ¿No deberías descansar más? La pregunta estaba cargada. La miré a los ojos. El trabajo me mantiene alerta. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el departamento de finanzas? Hizo una pausa, con la cuchara de madera a medio camino de su boca para probar. No hablemos de trabajo en la cena. ¿Desde cuándo? Mantuve el tono ligero. Siempre te ha encantado discutir proyecciones trimestrales. No esta noche. Se giró hacia la estufa. El tiempo en familia es sagrado. Sagrado, como solía ser la lealtad. Alejandro carraspeó. Sophie dibujó ese dibujo en su clase de arte hoy. Ha estado hablando de visitar la oficina otra vez, tal vez la próxima semana. Me pregunté si aún tendría una oficina la próxima semana. Sophie se subió a su asiento elevado. ¿Puedes contar la historia de la primera computadora? ¿Cuál, pequeña? Cuando construiste la empresa en el garaje. Miré a Sofía. Cortaba el pollo con precisión quirúrgica. Eso fue antes de que naciera tu mamá. No teníamos nada más que ideas y determinación. Y la abuela Elena ayudó, añadió Sophie. El cuchillo se detuvo. Los hombros de Sofía se tensaron. Sí, dije suavemente. La abuela Elena ayudó con todo. El silencio se prolongó. Alejandro lo llenó poniendo música de fondo, algo clásico y seguro. La cena transcurrió con normalidad artificial. Sophie parloteaba sobre el kinder. Alejandro hablaba de su último proyecto arquitectónico. Sofía hacía preguntas corteses sobre mi salud, mi sueño, si comía bien. Cada palabra parecía un reconocimiento. El mole está excelente, dije, receta de mamá. La voz de Sofía tenía un filo. Siempre decía que cocinar era cuestión de amor, no de perfección. Otra frase cargada. Elena lo decía, normalmente mientras intentaba que pasara menos tiempo en la oficina. Era sabia en muchas cosas. Sí, lo era. La cuchara de Sofía chocó contra el plato. Ella entendía las prioridades. La acusación flotaba en el aire. Sophie nos miró, sintiendo la corriente subterránea. Abuelo, ¿por qué estás triste? De la boca de los niños. No estoy triste, pequeña. Solo pienso cuánto amo nuestras cenas familiares. Los ojos de Sofía se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Por un momento, vi a la niña que esperaba en la ventana a que papá llegara a casa. Pero el momento pasó. ¿Más vino?, preguntó Alejandro, ya alcanzando la botella. La noche avanzó lentamente. Postre, café, Sophie mostrándome sus últimos dibujos,
rituales familiares normales que enmascaraban una traición extraordinaria. A las 8:15 me levanté para irme. Gracias por la cena. Como siempre, perfecta. Sofía me acompañó a la puerta. Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Pareces diferente esta noche. Estudié su rostro. La preocupación parecía genuina. Tal vez lo era. Tal vez se había convencido de que esto era por mi bien. Estoy bien, cariño. Solo reflexiono sobre cuánto significa Tecnovida para mí, para nuestra familia. Algo cambió en su expresión. La guardia subiendo. Maneja con cuidado. Las calles están resbalosas esta noche. Besé su mejilla. No se apartó, pero tampoco se inclinó hacia mí. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, papá. La puerta se cerró tras de mí con un clic suave. Me quedé en los escalones de su entrada, la lluvia comenzando a caer de nuevo. A través de la ventana, la veía recogiendo platos, moviéndose eficiente, metódica, planeando mi destrucción. Estacioné frente al lago Texcoco, las luces de la ciudad reflejándose en el agua negra. Mi mano temblaba al marcar a Miguel de nuevo. Javier, ¿cómo fue la cena? Como una actuación. Sabe fingir preocupación mientras me apuñala por la espalda. La lluvia tamborileaba en el parabrisas. Cuéntame todo. Ha estado preparándose 6 meses. Tiene registros de mis supuestos arranques emocionales en juntas. ¿Qué arranques? Siempre me he controlado. La reunión de la adquisición de López, cuando rechacé su oferta baja, aparentemente levanté la voz. Lo documentó como ira irracional que amenaza relaciones de la empresa. Recordé esa reunión. Había sido apasionado, no enojado. Había una diferencia. ¿Qué más? Decisiones financieras que etiqueta como sentimentalismo sobre estrategia. La alianza caritativa con la Fundación Elena. El programa de retención de empleados. Cosas que cuestan dinero pero no son estrictamente rentables. Mi garganta se apretó. Eran buenas decisiones, lo sé, pero ella las presenta como elecciones emocionales, no lógicas. Arranqué el motor, necesitando moverme. ¿Cuál es su cronograma? Audiencia el próximo viernes. Si gana, obtiene control temporal mientras te sometes a evaluación psicológica. ¿Y si me niego? Los accionistas pueden votar para sacarte de todos modos. Tiene suficiente respaldo. Conduje por las calles vacías de la Ciudad de México, procesando la magnitud de su traición, no solo atacándome, sino desmantelando todo lo que construí con precisión quirúrgica. En casa, subí a mi estudio. 30 años de recuerdos adornaban las paredes. Premios, fotos, los restos de una vida exitosa. Abrí mi caja fuerte y saqué las cartas de Elena, las que escribió en sus últimos meses, cuando sabía que se estaba muriendo, cuando intentó advertirme sobre prioridades. Javier, Sofía necesita tu atención más que la empresa. Cree que no la quieres. Desestimé las preocupaciones de Elena. Sofía era exitosa, independiente, próspera. ¿Cómo podía dudar de mi amor? Pero la duda, al parecer, se había enconado en algo más oscuro. Encontré la carpeta marcada Sofía Personal, expedientes escolares, boletas, fotos de eventos de la empresa donde estaba a mi lado, orgullosa y ansiosa. ¿Cuándo se convirtió ese orgullo en resentimiento? Mi computadora sonó con un correo cifrado de Miguel. Documentos legales. La queja formal de Sofía, densa con acusaciones y recomendaciones médicas. El sujeto muestra una volatilidad emocional creciente y apego a prácticas comerciales obsoletas. Su negativa a adoptar estrategias corporativas modernas sugiere una flexibilidad cognitiva disminuida, consistente con demencia temprana o depresión tras la pérdida de su cónyuge. Depresión tras la pérdida de su cónyuge. Usaban la muerte de Elena contra mí, mi duelo como evidencia de incompetencia. Serví 3 dedos de tequila y seguí leyendo. Testigos de carácter que declaraban sobre mi juicio en declive, analistas financieros que argumentaban que mis decisiones eran emocionalmente impulsadas, expertos médicos listos para sugerir que necesitaba intervención compasiva.
Un asesinato de carácter a gran escala, envuelto en preocupación por mi bienestar. La brillantez era innegable y dolorosa. A la 1 de la madrugada, cerré la laptop y me senté en la oscuridad. La lluvia continuaba contra las ventanas. La casa se sentía enorme y vacía. La fotografía de Elena me miraba desde el escritorio. Ella sabía que este día llegaría, había intentado prevenirlo. No entiende por qué quieres más a la empresa que a ella. Pero no quería más a la empresa. La construí para ella, para el futuro de nuestra familia. Cada noche tarde, cada cena perdida, cada sacrificio había sido por ellas. De alguna manera, fallé en comunicarlo. Fallé en mostrarle a Sofía que mi ambición era amor, expresado en el único lenguaje que conocía. Ahora, ella hablaba un lenguaje diferente, el de la guerra corporativa, y lo había aprendido bien, demasiado bien. Abrí mi celular y comencé a escribir notas, nombres de aliados, estrategias potenciales, formas de probar mi competencia mientras desmantelaba su caso. Si Sofía quería guerra, la tendría, pero había subestimado a su oponente. No construí Tecnovida rindiéndome ante fuerzas superiores. La construí superándolas con inteligencia. El amanecer aún estaba a horas, pero sentía algo surgir, no solo ira o dolor. Propósito estratégico. Mi hija había declarado la guerra a todo lo que construí, todo lo que era. Era hora de recordarle quién le enseñó a pelear. El elevador subió al piso de Esteban. Con precisión deliberada, ajusté el portafolio que contenía 2 semanas de evidencia. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. La oficina de esquina de Esteban Vargas ocupaba el mismo edificio que la mía, 3 pisos abajo. La misma vista del lago Texcoco, una perspectiva diferente de todo lo demás. Su asistente me dejó pasar. «Te está esperando, señor Morales». Esteban levantó la vista de las proyecciones trimestrales con lentes de lectura en la nariz. 60 años de amistad en esos ojos azules familiares. «Javier, perfecto timing. Estaba revisando. Necesitamos hablar». Coloqué el portafolio en la mesa de conferencias con un golpe deliberado. «Cierra la puerta». Algo en mi tono lo hizo moverse rápido. El clic de la puerta resonó. «¿Qué pasa?» Sofía intenta declararme incapaz. El rostro de Esteban pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, incredulidad, preocupación. «Eso es imposible». Abrí el portafolio. Los documentos legales se esparcieron por la mesa pulida como planes de batalla. Presentó la demanda hace 2 semanas. Quiere control temporal mientras me someten a evaluación psicológica. Esteban se hundió en su silla. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Necesitaba entender el alcance primero. Saqué el análisis de accionistas. «Mira esto». El documento mostraba nuestra base de inversores mapeada como una campaña militar. Verde para leales, rojo para los convencidos por Sofía, amarillo para los indecisos. Demasiado rojo. Vargas ya está comprometido, dije. Patricia Torres también. Otros 3. Esteban estudió los nombres. Javier, ella le prometió a Vargas un aumento del 15% en dividendos. ¿Basado en qué? Recortes de personal. Habla de implementar inteligencia artificial y automatización. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Eso destruiría la cultura empresarial que construimos durante 30 años. Pero los accionistas jóvenes no lo entienden. Solo les importan los números. Esteban había estado monitoreando comunicaciones internas. Los privilegios de cofundador incluían acceso al sistema de correos de la empresa. La inteligencia que reunió pintaba un panorama claro. Sofía había sido metódica. Cada accionista abordado con promesas personalizadas. Vargas recibió proyecciones de ganancias, Torres estudios de eficiencia, otros discursos de modernización. Está vendiendo una fantasía, dije. Una fantasía rentable. Esteban mostró cadenas de correos en su computadora. Mira estas previsiones de ingresos que comparte. Los números eran agresivos y reales, basados en despedir a la mitad de nuestro personal senior y automatizar el servicio al cliente. Esto no es innovación, es vandalismo corporativo.
Intenta explicárselo a accionistas que ven las acciones tecnológicas dispararse. Esparcir reportes financieros por la mesa. Nuestro desempeño real en 3 años. Crecimiento constante, ganancias consistentes, empleados satisfechos. Hemos promediado un 12% de crecimiento anual, dije. Nuestra tasa de retención es del 94%. Las puntuaciones de satisfacción del cliente lideran la industria. Pero ella promete un 25% de crecimiento con reestructuración estratégica. La frase me enfermaba. Reestructuración estratégica. Jerga corporativa para destruir vidas. ¿Y Vargas? ¿Está perdido por completo? Esteban se recargó. Tal vez no. Respeta la estabilidad a largo plazo, pero teme perderse la próxima gran ola. Entonces, le recordamos qué pasa con las empresas que persiguen cada tendencia. Saqué una carpeta marcada, análisis de competencia. Empresas que siguieron la estrategia preferida de Sofía. La mayoría colapsó en 5 años. ¿Recuerdas Industrias Tecnoflujo? Esteban asintió sombríamente. Automatizaron todo. El precio de las acciones se triplicó. Luego el servicio al cliente colapsó. Exacto. Ahora valen el 20% de su pico. Pasamos la siguiente hora trazando estrategias. ¿Qué accionistas podían salvarse? ¿Qué evidencia los convencería? ¿Cómo presentar nuestro caso sin parecer desesperados? La lluvia afuera se intensificó. Febrero en la Ciudad de México significaba cielos grises constantes, clima perfecto para la guerra corporativa. Hay algo más, dijo Esteban en voz baja. Su representación legal. Laura Blanco. Miguel me informó. Es buena, agresiva. Convierte los tribunales en teatro. Entonces le daremos un mejor espectáculo. La computadora de Esteban sonó con un recordatorio de calendario. Junta de consejo la próxima semana. Revisión trimestral de rutina. Ella hará su movimiento ahí, dije, a menos que nos movamos primero. Cerré el portafolio, dejando los documentos de análisis esparcidos por la mesa de Esteban. Evidencia visual de nuestra campaña. Agenda una reunión con Vargas, dije. Esta semana, comida privada. ¿Cuál es tu ángulo? Miedo. Muéstrale qué pasa con los inversores que apuestan contra un liderazgo. Probado. Esteban ya alcanzaba su teléfono, revisando contactos. ¿El jueves en la Hacienda del Centro? Perfecto. Terreno neutral. La luz de la tarde se desvanecía afuera. En 2 horas había pasado de víctima a general. Sofía quería guerra. La tendría. Pero había subestimado a su enemigo. No construí Tecnovida rindiéndome ante fuerzas superiores. La construí superándolas con inteligencia. La oficina de Miguel ocupaba el piso 20 del centro corporativo, todo caoba y autoridad encuadernada en cuero. Llegué 10 minutos antes, el portafolio pesado con la inteligencia de Esteban. La recepcionista ofreció café. Acepté. Sería una mañana larga. Señor Morales. Miguel apareció en la puerta de su oficina, listo para la guerra. Su sala de conferencias se había transformado en un centro de mando. Los documentos de la demanda de Sofía cubrían una pared. Mis materiales de defensa ocupaban otra, entre ellos, espacio vacío esperando planes de batalla. Muéstrame todo, dije. Miguel levantó una carpeta gruesa. La demanda oficial de Sofía, 47 páginas de acusaciones, evidencia y recomendaciones médicas. Hojeé páginas de un asesinato de carácter quirúrgico. Cada defensa apasionada de los valores de la empresa reformulada como inestabilidad emocional. Cada riesgo innovador reposicionado como juicio en declive. Ella afirma que has perdido contacto con la realidad del mercado. Nuestras ganancias crecieron un 12% el último año, pero dice que eso se debe a sus iniciativas, no a las tuyas. Clásico Sofía, reescribiendo la historia con ella como heroína. ¿Y su evidencia? Miguel sacó otro montón. 6 meses de documentación. Reuniones donde supuestamente mostraste respuestas emocionales inapropiadas. Decisiones financieras que etiqueta como sentimentalismo sobre estrategia. La adquisición de López. La alianza caritativa con la Fundación Elena. El programa de retención de empleados.
Todas buenas decisiones, rentables a largo plazo, descartadas como debilidad emocional. ¿Y su representación legal? Laura Blanco. La expresión de Miguel se oscureció. 38 victorias en 42 audiencias de competencia. Se especializa en disputas de negocios familiares. Sabe cómo hacer que padres amorosos parezcan patriarcas en declive. Estudié la foto de Blanco en la computadora de Miguel. Rasgos afilados, sonrisa predatoria. Una mujer que había construido una carrera destruyendo legados familiares. Laura Blanco es conocida por convertir sesiones judiciales en teatro. ¿Entonces escribimos un guión mejor? Miguel sacó nuestra estrategia de defensa. Testigos de carácter, evidencia financiera, evaluaciones médicas que probaban mi agudeza mental. He programado evaluaciones cognitivas con 3 doctores independientes, análisis de sangre, evaluación psicológica, examen físico completo. ¿Excesivo? Necesario. Blanco cuestionará tu competencia desde todos los ángulos. La ironía era amarga. A los 62 era más agudo que muchos hombres de la mitad de mi edad, pero Sofía había convertido mi duelo por Elena en un arma. ¿Alega una respuesta tardía al trauma? Deterioro emocional tras la pérdida de su cónyuge, manifestado en mal juicio empresarial y mayor volatilidad. Usar el recuerdo de Elena contra mí, el cálculo era impresionante. ¿Cuál es nuestra contraestrategia? Miguel sonrió por primera vez esa mañana. Convertir su mayor fortaleza en debilidad. Esparció nuestra propia evidencia. Las promesas de Sofía a los accionistas, proyecciones financieras irreales, cadenas de correos mostrando su campaña de engaño de 6 meses. Estamos presentando una contrademanda por qué. Incumplimiento de deber fiduciario, conspiración para defraudar a accionistas, infligir daño emocional intencional. La última acusación se sentía personal, porque lo era. ¿Funcionará? La obligará a defender sus propias acciones en lugar de solo atacar las tuyas. Miguel sacó un documento formal. Nuestra contrademanda. 23 páginas de acusaciones legales envueltas en lenguaje corporativo. Estará furiosa. Bien. La gente enojada comete errores. Firmé los papeles con manos firmes. Sin temblores ahora. Solo determinación fría. ¿Cuándo presentamos? Hoy. Blanco lo tendrá para las 5 de la tarde. La lluvia afuera se convirtió en aguanieve. Febrero en la Ciudad de México era siempre brutal. Clima perfecto para la guerra legal. Una cosa más, dijo Miguel. La fecha de la audiencia. 15 de marzo, 3 semanas. Calculé rápidamente. Suficiente tiempo para preparar testigos. Si nos movemos rápido. La asistente de Miguel tocó. Disculpe. El señor Vargas está aquí para la cita de las 11:30. Esteban entró, cargando su propio portafolio. La alianza se expandía. Caballeros, dijo, listos para salvar nuestra empresa. Los 3 nos paramos alrededor de la mesa de conferencias, mirando la evidencia de la traición familiar esparcida sobre caoba pulida. Sofía quería jugar juegos legales, dije. Ahora aprenderá las reglas. Afuera, el horizonte de la Ciudad de México desaparecía en la niebla gris, pero dentro de esta sala, la claridad cristalizaba, la guerra estaba declarada, las posiciones elegidas. Era hora de recordarle a mi hija quién le enseñó a pelear. Llegué 15 minutos antes, eligiendo una mesa junto a la ventana, con vista al caos controlado del mercado de la Merced. Marzo en la Ciudad de México traía un calor primaveral tentativo. Vendedores ofreciendo flores tempranas bajo cielos nublados. El café era amargo, apropiado. Sofía apareció a las 2:15 en punto, vestida con un traje gris oscuro, armadura para la batalla. Escaneó el café antes de acercarse, calculando salidas y testigos. Papá se sentó frente a mí, manteniendo distancia. Gracias por venir. Tu mensaje decía que era importante. Estudié su rostro. Parecía cansada, más delgada que en nuestra última cena. Cargar con el peso del engaño no era fácil, ni siquiera para ella. ¿Cómo está Sophie? Bien, preguntando por ti. Las palabras llevaban una acusación. Yo era el abuelo ausente, el padre adicto al trabajo,
el hombre que elegía negocios sobre familia. ¿Y Alejandro? Ocupado con sus proyectos. Su voz era cuidadosamente neutral. Estábamos bailando alrededor de la verdadera conversación, dos combatientes probando defensas antes de enfrentarse. Sofía, ¿por qué no viniste directamente a mí? Algo parpadeó en su expresión. ¿Sorpresa? ¿Culpa? ¿Sobre qué? Aún manteniendo la mentira. Impresionante. Sobre tus preocupaciones, tus ideas para la empresa, tus planes. Cuando lo intenté, siempre estabas ocupado con la empresa. Ahí estaba, el corazón de todo. Construí esto para ti. Su risa fue amarga. No, papá, lo construiste para ti. Yo solo fui un añadido. La acusación golpeó como un golpe físico. Eso no es cierto. ¿No lo es? Se inclinó hacia adelante, la ira rompiendo su control cuidadoso. Cada cena familiar interrumpida por llamadas de negocios, cada vacación acortada por reuniones, cada obra escolar que te perdiste por presentaciones de consejo. Los recuerdos volvieron, los rostros decepcionados de Elena, la resignación de Sofía, cuando no pude asistir a su ceremonia de graduación universitaria. Estaba proveyendo para nuestra familia. Estabas alimentando tu ego. El silencio se extendió entre nosotros. Los vendedores del mercado gritaban sus precios afuera. La vida normal continuaba mientras diseccionábamos 35 años de dolor acumulado. Quiero modernizar la empresa, pero tú bloqueas todas mis iniciativas. Quiero preservar lo que funciona. ¿Lo que funciona? Su voz se alzó ligeramente. Papá, nos estamos quedando atrás. Las empresas tecnológicas nos superan. Nuestros sistemas están obsoletos. Nuestros métodos son anticuados. Nuestros métodos construyeron algo duradero, algo que muere. Sacó su celular, mostrándome proyecciones de la industria, gráficos que pintaban a Tecnovida como un dinosaurio esperando la extinción. La automatización podría aumentar nuestra eficiencia en un 40%. La implementación de inteligencia artificial podría reducir costos operativos a la mitad. Las opciones de trabajo remoto podrían expandir nuestro talento globalmente y eliminar la mitad de nuestra fuerza laboral en el proceso. Algunas posiciones serían reestructuradas, destruidas. Terminé. Estás hablando de destruir vidas, familias, personas que nos han dado décadas de lealtad. Su mandíbula se tensó. Los negocios no se tratan de lealtad, papá. Se tratan de resultados. ¿Cuándo te volviste tan fría? Cuando me di cuenta de que el sentimentalismo no paga dividendos. Las palabras colgaban entre nosotros como una cuchilla. Esta no era mi hija hablando. Era alguien más por completo. ¿Quién te enseñó eso? Tú lo hiciste. Me miró directamente a los ojos. Cada vez que elegiste la empresa sobre nosotros, cada vez que demostraste que el éxito importaba más que las personas, sentí algo romperse dentro de mi pecho. No ira, no traición, comprensión. Nunca quisiste muchas cosas, papá. Recogió su celular y su bolsa. Pero las intenciones no cambian los resultados. Sofía, espera. Se puso de pie, mirándome con los ojos de Elena y el rostro de una extraña. Ya no soy la niña que esperaba en la ventana. No necesito tu aprobación. No necesito tu permiso. Y no necesito tu empresa. Pero la quieres. Quiero salvarla. De ti. Se giró y caminó hacia la salida, los tacones resonando contra el piso de madera. En la puerta, se detuvo. Dale mi cariño a Sophie. Luego desapareció en la multitud del mercado. Me quedé solo, con café frío y una comprensión más fría. Mi hija no solo estaba tomando mi empresa, estaba tomando revancha por 35 años de abandono percibido. Y tal vez tenía razón. Los escalones del juzgado estaban resbalosos por la lluvia matutina. Los subí lentamente, portafolio en mano, observando al equipo legal de Sofía organizarse como depredadores. Laura Blanco estaba en el centro, su traje impecable brillando bajo los cielos grises de la Ciudad de México. Sofía vestía azul marino, conservadora, competente, la hija dutiful protegiendo los activos familiares de un patriarca en declive. No cruzó la mirada conmigo. Dentro, el tribunal zumbaba con energía silenciosa.
Los accionistas llenaban la galería, reporteros de negocios, abogados curiosos, atraídos por el drama familiar en público. Miguel tocó mi brazo. Recuerda, mantén la calma. Responde claramente. El juez Herrera llamó al orden. 70 años, cabello plateado, reputación por procedimientos sin rodeos. Caso número 2025-347, Morales contra Tecnovida, S.A. Laura Blanco se levantó como una serpiente al ataque. Honorable juez, este caso trata de un ejecutivo envejecido, cuyo juicio se ha visto comprometido por el duelo y la terquedad. Caminó hacia el jurado, gesticulando elegantemente. Arte performativo disfrazado de argumento legal. El señor Morales ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Su apego emocional a prácticas comerciales obsoletas amenaza el valor para los accionistas y la seguridad de los empleados. Los documentos volaban por la pantalla. Gráficos financieros, transcripciones de reuniones, 6 meses de evidencia cuidadosamente seleccionada. La demandante, la señorita Sofía Morales, busca una tutela temporal para proteger la empresa que su padre construyó de sus propias capacidades en declive. La voz de Blanco resonaba en la sala como veneno cubierto de miel, profesional, persuasiva, mortal. Luego Sofía tomó el estrado. Mi hija, mi brillante y ambiciosa hija, juró decir la verdad para destruirme. Señorita Morales, comenzó Blanco suavemente. Describa el comportamiento reciente de su padre. Mi padre se guía por emociones, no por lógica empresarial. La voz de Sofía era firme. Toma decisiones basadas en sentimientos personales, no en datos financieros. ¿Puede dar ejemplos? La alianza caritativa con la fundación de mi madre. Nos cuesta 4 millones de pesos anuales, sin retorno medible. Cuando sugerí redirigir esos fondos, se agitó. El recuerdo de Elena reducido a una partida presupuestal. Y en la planificación estratégica, se niega a considerar automatización o integración de IA. Dice que destruiría la cultura empresarial. Mientras tanto, nuestros competidores ganan cuota de mercado con avances tecnológicos. Blanco asintió con simpatía. ¿Cómo ha afectado esto el desempeño de la empresa? Estamos estancados. El crecimiento se ha ralentizado. Las métricas de eficiencia están por debajo de los estándares de la industria. Mentiras envueltas en medias verdades. Nuestro crecimiento era constante, sostenible. Nuestros empleados eran leales porque los tratábamos como personas, no como recursos. En su opinión profesional, ¿qué necesita la empresa? Liderazgo fresco, estrategias modernas, enfoque en ganancias en lugar de sentimentalismo. Las palabras golpeaban como golpes físicos. Esta no era mi hija hablando. Era alguien más por completo. El contrainterrogatorio de Miguel fue quirúrgico. Señorita Morales, ¿cuál fue el margen de ganancia de Tecnovida el último trimestre? 12%. Y el trimestre anterior, 11.7%. Entonces, bajo el liderazgo supuestamente incompetente de su padre, las ganancias están aumentando. Las fluctuaciones a corto plazo no indican viabilidad a largo plazo. ¿Y la retención de empleados? 94% anual, promedio de la industria. Sofía dudó. 67%. Entonces, su padre mantiene una satisfacción de empleados superior al estándar de la industria mientras aumenta las ganancias. La retención puede indicar resistencia al cambio necesario. Miguel sonrió fríamente. O liderazgo excepcional. Blanco objetó. El juez la sostuvo, pero el daño estaba hecho. Juan Carlos Vargas testificó después. Directo, enfocado en ganancias. Necesitamos un liderazgo que priorice el valor para los accionistas. La señorita Morales entiende las realidades del negocio moderno. Cuando terminó la sesión matutina, me sentía drenado. Ver a tu hija diseccionar públicamente tu competencia requería una fuerza que no sabía que tenía. Pero Miguel apretó mi hombro. Fase 1 completa. Mañana contraatacamos. Afuera la lluvia primaveral de la Ciudad de México continuaba. Sofía pasó sin reconocerme.
rodeada por su equipo legal. Mi pequeña, que solía esperar en la ventana a que papá llegara a casa, ahora no podía esperar a que desapareciera. Mi asistente tocó suavemente. «Señor Morales, hay algo que necesita ver». Sara colocó una carpeta en mi escritorio marcada «Comunicaciones de empleados confidencial». Su rostro era sombrío. Sofía ha estado sosteniendo reuniones privadas, prometiendo aumentos de sueldo que nos llevarían a la bancarrota. Abrí la carpeta. Transcripciones de reuniones, hilos de correos. 6 semanas de promesas secretas a empleados clave. Aumentos del 20% en ingeniería, 30% para jefes de departamento. Opciones de acciones que no existían. ¿De dónde sacaste esto? La gente habla, señor Morales, especialmente cuando las promesas suenan demasiado buenas para ser ciertas. Esteban Vargas llegó mientras leía lo peor. Su expresión coincidía con la de Sara. «Tenemos un problema, Javier». Sacó su propio portafolio. «Sofía está abordando nuevos accionistas, fondos de pensiones, grupos de inversión. Te pinta como un obstáculo para un crecimiento explosivo». Esteban mostró correos impresos. «Sofía promete a los empleados aumentos del 20%. ¿Basados en qué? ¿Magia? Les dice que la automatización reducirá costos tan drásticamente que los aumentos masivos son inevitables. La matemática era imposible. Incluso la automatización total no generaría suficientes ahorros para sus promesas. Está cometiendo fraude. Se pone mejor». Esteban encendió su laptop. «He estado monitoreando comunicaciones internas. Encontré algo interesante sobre su abogada». El rostro de Laura Blanco apareció en pantalla. Una foto profesional adjunta a un artículo de noticias. Blanco fue sancionada por la barra de abogados hace 2 años. Indujo a perjurio en un caso similar, suspendida temporalmente de la práctica. Mi teléfono sonó. Número de Miguel. «Javier, tengo evidencia de que Laura Blanco violó estándares éticos». «¿Qué tipo de evidencia?» Entrenó el testimonio de Sofía, le dijo exactamente qué decir, cómo formular acusaciones. Eso es manipulación de testigos. Las piezas encajaban. La actuación pulida de Sofía no había sido confianza natural, había sido guionizada. Más importante, continuó Miguel, encontré irregularidades financieras en la gestión de cuentas de Sofía. ¿Qué irregularidades? Transfirió fondos entre cuentas sin tu consentimiento. 3 ocasiones distintas. Monto total, 17 millones de pesos. El número golpeó como agua helada. ¿Para qué? ¿Honorarios legales? ¿Pagos a consultores? ¿Gastos de campaña para su intento de toma de control? Miré a Esteban. Su expresión confirmaba que también lo escuchaba. Eso es malversación. Técnicamente, uso no autorizado de fondos corporativos, pero sí, es comportamiento criminal. Esteban se inclinó hacia adelante. Esto podría cambiar la dirección del caso, más que cambiarlo. Podría destruirla. La ironía era amarga. Mi hija quería probar mi incompetencia demostrando su propia estupidez criminal. Caminé hacia la ventana mirando el horizonte de la Ciudad de México. La ciudad donde construí todo. Donde Elena vivió y murió, donde nuestra familia creció y se fracturó. Miguel, ¿cómo presentamos esto? Con cuidado. No queremos parecer vengativos, solo competentes. ¿Y las violaciones éticas de Blanco? Presentaré una queja ante la barra de abogados. Simultáneamente, mostraré evidencia al juez. Esteban organizaba documentos en mi mesa de conferencias, registros financieros, comunicaciones de empleados, hilos de correos mostrando el engaño de Sofía. La cuestión es el momento, dije. La próxima audiencia es el lunes. Blanco esperará que estemos a la defensiva otra vez. En cambio, atacamos. Estudié la evidencia esparcida por mi oficina. 30 años construyendo una empresa, y mi hija intentó destruirla con 6 meses de mentiras, pero las mentiras eventualmente se revelan. Agenda una reunión con nuestros testigos de carácter. Quiero que estén preparados para un contrainterrogatorio agresivo. Esteban asintió. Ya está hecho. Patricia de contabilidad, David de ingeniería. Testificarán sobre tu competencia y sus engaños. ¿Y los empleados a los que les hizo promesas? La mayoría están confundidos.
Confiaban en ella, pero los números no cuadran. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de mi oficina. La Ciudad de México en abril podía ser hermosa cuando la lluvia paraba. Me iré a casa temprano, dije. Planearemos nuestra presentación esta noche. Esteban recogió sus documentos. Tenemos suficiente munición para hundir un acorazado. Esperemos apuntar con precisión. Después de que se fueron, me quedé solo en mi oficina. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, enfocado. Mañana recordaríamos a todos quién construyó Tecnovida y por qué merecía algo mejor que las ambiciones desesperadas de mi hija. El juzgado se sentía diferente esta vez. La tensión crepitaba como electricidad mientras todas las partes se reunían. Sofía estaba sentada con Blanco, confiadas por su actuación previa. No habían visto lo que venía. El juez Herrera llamó al orden. «Señor Ramírez, puede presentar evidencia adicional». Miguel se levantó lentamente, deliberadamente, un depredador que había encontrado una presa herida. «Honorable juez, la demandante realizó operaciones financieras no autorizadas». Blanco se puso de pie de un salto. «Objeción. Esto está fuera del alcance». «Denegada, continúe, señor Ramírez». Miguel se acercó a la mesa de evidencias como cirujano seleccionando instrumentos. Durante el descubrimiento, encontramos 3 transferencias no autorizadas de cuentas corporativas. Monto total, 17 millones de pesos. El número resonó en la sala. El rostro de Sofía palideció. Estos fondos se usaron para financiar la campaña legal de la señorita Morales contra su padre, sin aprobación del Consejo, sin documentación, sin autorización. Miguel proyectó estados de cuenta en la pantalla del tribunal, fechas, montos, cuentas receptoras. Esto constituye malversación de fondos corporativos. Blanco estaba descontrolada. Honorable juez, estas acusaciones son intentos desesperados de desacreditar. Desesperados, sonrió Miguel fríamente. Estos son registros bancarios. La matemática no miente. Se giró hacia Sofía. Parecía más pequeña de alguna manera, la ejecutiva confiada, reemplazada por una mujer atrapada, viendo su mundo colapsar. Además, tenemos evidencia de manipulación de testigos. La compostura de Blanco se rompió por completo. Eso es absurdo. La señorita Blanco entrenó el testimonio de su cliente, proporcionó frases específicas, señales emocionales, respuestas estratégicas. Tenemos grabaciones. El juez Herrera se inclinó hacia adelante. Grabaciones de cámaras de seguridad de la oficina con capacidad de audio. Las sesiones de entrenamiento de Blanco fueron grabadas inadvertidamente durante barridos de seguridad del edificio. La expresión del juez se oscureció. Quiero esas grabaciones revisadas de inmediato. Cuando llegó mi turno de testificar, me sentía tranquilo, centrado, listo. Señor Morales, comenzó Miguel formalmente. ¿Cuánto tiempo ha dirigido Tecnovida? 30 años. Fundé la empresa en 1995 con un préstamo de $1 millón contra mi casa. Ingresos anuales actuales, 5.000 millones de pesos. Ganancia neta, 600 millones de pesos. Empleados, 2.047. ¿Algún profesional médico lo ha declarado incapaz? Number. Me sometí a una evaluación integral el último mes. Pruebas de función cognitiva, evaluación psicológica, examen físico. Todos los resultados fueron normales para mi edad. Miguel presentó mis informes médicos, certificados de salud de 3 doctores independientes. En su opinión profesional, ¿por qué su hija persigue esta acción legal? Miré a Sofía. Ella miraba sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Cree que he priorizado la cultura empresarial sobre las ganancias máximas. Quiere implementar automatización y recortes que eliminarían empleos y reducirían beneficios. ¿La maximización de ganancias es siempre la estrategia empresarial correcta? Number. El crecimiento sostenible requiere equilibrar rentabilidad con satisfacción de empleados, lealtad de clientes y responsabilidad comunitaria.
¿Cómo ha afectado esta filosofía al desempeño de la empresa? Hemos mantenido un crecimiento constante durante 30 años. La retención de empleados supera los estándares de la industria. Las puntuaciones de satisfacción del cliente están en el percentil 95. Miguel asintió. He dirigido esta empresa durante 30 años y conozco cada número, cada empleado, cada decisión estratégica. Mi hija quiere sacrificar la estabilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo. El contrainterrogatorio de Blanco fue desesperado. Señor Morales, ¿no es cierto que ha resistido la modernización? He resistido el cambio imprudente. La tecnología sirve a los objetivos empresariales, no al revés. Su hija afirma que es emocionalmente inestable. Mi hija es joven e impaciente. Confunde pasión con inestabilidad, convicción con terquedad. Dice que toma decisiones basadas en sentimentalismo. Tomo decisiones basadas en experiencia. 30 años construyendo algo duradero. Blanco seguía atacando, pero sus flechas fallaban el blanco. La evidencia era abrumadora. Sofía había jugado su mano de manera espectacular. Cuando Vargas testificó de nuevo, su confianza se había evaporado. Puede que fui demasiado optimista sobre los retornos proyectados. ¿Aún apoya la candidatura de liderazgo de la señorita Morales? Larga pausa. Estoy reconsiderando mi posición. El argumento final de Blanco sonaba hueco. A pesar de estas acusaciones, el problema central sigue siendo la resistencia del señor Morales a la modernización necesaria. Pero la respuesta de Miguel fue quirúrgica. El problema central es si una hija puede robar la empresa de su padre con mentiras, malversación y manipulación de testigos. El rostro del juez Herrera era de granito. Orden en la sala. Dadas las serias acusaciones de mala conducta financiera y posibles violaciones éticas, este caso requiere revisión adicional. Sofía finalmente me miró. Sus ojos eran los de Elena, llenos de confusión y miedo. La corte se reunirá de nuevo en una semana para la decisión final. Mientras la sala se vaciaba, Sofía se acercó lentamente. Papá. Por un momento, parecía la niña que pedía cuentos antes de dormir. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero lo hizo, cariño. Lo hizo. Se alejó con su equipo legal destrozado, dejándome solo con los restos de nuestra familia. La victoria se sentía hueca cuando significaba destruir a tu propia hija. Todos de pie para el honorable juez Herrera. La sala se levantó como uno solo, accionistas, abogados, miembros de la familia que se habían convertido en extraños. Sentí la presencia tranquilizadora de Esteban a mi lado, mientras el juez entraba con el peso de la decisión. El juez Herrera se acomodó detrás de su estrado, los papeles organizados con precisión judicial. Por favor, tomen asiento. El silencio era absoluto. 3 meses de guerra familiar reducidos a este momento. En el asunto de Morales contra Tecnovida, S.A., he llegado a mi decisión. Mi corazón latía contra mis costillas. Al otro lado del pasillo, Sofía estaba rígida en su silla, la mano de Laura Blanco en su hombro. Tras revisar toda la evidencia, testimonios y documentación, la Corte no encuentra fundamentos para declarar al señor Morales incapaz de administrar sus asuntos empresariales. El alivio me inundó como agua tibia, pero se sentía hueco. Además, la evidencia de irregularidades financieras y posible manipulación de testigos plantea serias preocupaciones sobre la conducta de la demandante. Los hombros de Sofía se hundieron. La lucha la abandonó por completo. El caso queda desestimado. El señor Morales conserva el control total de Tecnovida, S.A. Esteban se inclinó hacia adelante. La justicia ha prevalecido, pero la justicia se sentía fría cuando significaba destruir a tu hija. Miguel me estrechó la mano profesionalmente. Felicidades, Javier, tu competencia ha sido vindicada. Vindicada, la palabra sabía amarga. Al otro lado de la sala, Juan Carlos Vargas ya se acercaba a nosotros. Oportunista, como siempre. Señor Morales, quiero expresar mi plena confianza en su liderazgo continuo. Ayer apoyaba la revolución de Sofía. Hoy era mi fiel partidario. Por supuesto, Juan Carlos.
Negocios como siempre. Laura Blanco recogió sus papeles con precisión mecánica. Su carrera había recibido un golpe significativo. Sofía permanecía inmóvil, mirando sus manos. La sala comenzó a vaciarse. Los reporteros garabateaban notas, los accionistas susurraban estrategias. Gente normal regresando a vidas normales tras ver a una familia desgarrarse. Pero no podía moverme. La victoria debería sentirse mejor que esto. Esteban tocó mi brazo. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Lo hice o solo probé que Sofía tenía razón sobre mis prioridades? Protegiste lo que construiste, lo que construimos. La empresa estaba a salvo, mi reputación intacta, los accionistas tranquilizados. Todo por lo que luché preservado, excepto mi relación con mi hija. Sofía se levantó lentamente, recogiendo su bolsa. Alejandro esperaba en las puertas del tribunal, el alivio evidente en su rostro. La prueba había terminado para él también, pero ella parecía tan pequeña, tan derrotada. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Sofía se giró, con los ojos enrojecidos pero secos, sin lágrimas sobrantes. Papá, esto no tiene que ser el fin de nuestra historia. Algo parpadeó en su expresión. Esperanza, miedo. Lo perdí todo. No, solo perdiste una batalla, no la guerra de la vida. Esteban nos observaba cuidadosamente. Miguel fingía organizar papeles mientras escuchaba. ¿Podemos hablar? ¿En privado? Sofía miró a Alejandro. Él asintió alentadoramente. No aquí, dijo en voz baja. ¿Café? ¿En algún lugar neutral? Necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto, pero Sofía, me acerqué. Sigues siendo mi hija, sigues siendo brillante, sigues siendo capaz de grandes cosas. Su compostura se rompió ligeramente. Incluso después de todo lo que hice, especialmente después de todo lo que hiciste. Hizo falta valor para desafiarme, aunque el método fuera erróneo. Me miró con los ojos de Elena, confundida y herida, pero viendo algo nuevo. Te llamaré la próxima semana. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras se alejaba con Alejandro, sentí algo inesperado. No victoria, no vindicación, esperanza. La empresa era mía, la familia aún podía salvarse, y tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo mejor juntos. 10 días de espera me llevaron a esta banca, frente al lago Texcoco, el agua brillando bajo el sol de la tarde. La Ciudad de México se alzaba como promesas detrás de los árboles. Llegué temprano, necesitando tiempo para prepararme. Esta conversación determinaría si teníamos un futuro o solo un pasado legal. Sofía apareció a las 3:15, caminando lentamente por el césped. Llevaba jeans y un suéter sencillo, sin armadura de negocios, sin muros defensivos, solo mi hija, papá. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia cuidadosa. Gracias por venir. He estado pensando en lo que dijiste en el juzgado. El lago lamía la orilla, los corredores pasaban, la vida normal continuaba mientras intentábamos reconstruir la nuestra. Papá, nunca sentí que estuvieras orgulloso de mí. Las palabras golpearon como golpes físicos. Cada logro se sentía invisible, cada éxito parecía menos importante que la siguiente junta de consejo. Me giré para enfrentarla completamente. Siempre estuve orgulloso de ti, solo no sabía cómo demostrarlo. Mamá intentó decírtelo. Dijo que necesitaba palabras, no solo oportunidades. La voz de Elena resonaba a través de 5 años. Necesita tu atención más que la empresa. Tu madre era más sabia de lo que le reconocí. Quería probar que era digna de tu amor. Mi amor no necesita pruebas. Es incondicional. Ella rió amargamente. Entonces, ¿por qué se sentía tan condicional? ¿Por qué cada conversación giraba en torno al trabajo? ¿Por qué la empresa siempre era más importante? Miré el agua, viendo veleros navegar hacia el puerto. ¿Cómo explicas 30 años de prioridades equivocadas? Construí Tecnovida para ti, para el futuro de nuestra familia. Cada noche tarde, cada cena perdida, cada sacrificio, pensaba que estaba proveyendo seguridad,
pero también estabas proveyendo distancia. Sí, lo estaba. La admisión se sentía como liberar un aliento contenido. Confundí proveer con criar, éxito con amor. Los ojos de Sofía se llenaron. Necesitaba a mi padre, no a un benefactor, y yo necesitaba aprender la diferencia. El silencio se extendió entre nosotros, no incómodo ahora, honesto. Cuando presenté esa demanda, no solo luchaba por la empresa, luchaba por reconocimiento, por validación. Que yo importaba para ti, siempre has importado, solo lo mostré mal. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Casi destruí todo. No, casi nos salvaste. ¿Cómo puedes decir eso? Malversé dinero. Mentí a accionistas. Intenté declararte incapaz. Forzaste la honestidad. Nos hiciste enfrentar lo que estaba roto. El lago reflejaba las nubes de la tarde. La Ciudad de México en primavera tardía se sentía llena de posibilidades. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Depende. ¿Aún quieres modernizar la empresa? ¿Confiarías en mí para eso? ¿Qué tal un liderazgo compartido? Sofía me miró fijamente. ¿Estás listo para confiarme parte de la empresa? Estoy listo para confiarte el futuro de la empresa. Su aliento se entrecortó. ¿Quieres decir codirectores generales? Tu innovación, mi experiencia, una sociedad en lugar de guerra. ¿Harías eso? Después de todo, por todo, tenías razón sobre la modernización. Yo tenía razón sobre la cultura. Juntos, podríamos construir algo de lo que Elena estaría orgullosa. Sofía se puso de pie, caminando hacia la orilla del agua. La observé procesar la propuesta, viendo la reflexión de Elena en sus movimientos. ¿Sociedad completa? ¿Autoridad igual? Autoridad igual. Responsabilidad compartida. Equipo de liderazgo padre-hija. Se giró. ¿Y el consejo? Esteban ya está de acuerdo. Los accionistas quieren estabilidad y crecimiento, podemos ofrecer ambos. ¿Y los empleados? Respetarán el nombre Morales. A ambos. Volvió, sentándose más cerca esta vez. Tengo condiciones, nómbralas. Transparencia total, sin decisiones, sin consulta. Implementación de tecnología moderna. Programa de participación en ganancias para empleados. De acuerdo. Mis condiciones. Mantener la cultura empresarial. Cambios graduales, no revolucionarios. Tiempo familiar protegido. Tiempo familiar, cenas semanales. Sin hablar de negocios durante los cuentos para dormir de Sophie. La fundación de Elena continúa. Sofía sonrió por primera vez en meses. Trato. Extendí mi mano. ¿Socios? La estrechó con firmeza. Socios. Luego me sorprendió inclinándose hacia adelante, abrazándome fuerte. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Siempre lo he hecho. Nos abrazamos junto al lago Texcoco, mientras la tarde se desvanecía, padre e hija convirtiéndose en algo nuevo. Socios de negocios, familia, futuro. La cocina olía al platillo favorito de Elena. Sofía se movía entre la estufa y la encimera con eficiencia practicada, pero esta noche se sentía diferente. La celebración estaba en cada gesto. Papá, preparé tu platillo favorito. Llegué cargando un paquete envuelto y la sonrisa de mi abuelo. Algo huele a la comida de tu madre. Misma receta, mismo amor. La mesa estaba puesta formalmente, pero con calidez. Velas, vajilla fina, el tipo de atención reservada para ocasiones especiales. Sophie entró corriendo con un vestido manchado de pintura. ¡Abuelo! Sophie, el abuelo trajo algo especial para ti. Le entregué el paquete envuelto. Lo rasgó con entusiasmo de 4 años, revelando un traje de negocios en miniatura. Para cuando estés lista para dirigir Tecnovida. Sophie rió, sosteniendo la chaqueta diminuta contra sí. ¿Seré la jefa? Algún día, pequeña. Algún día podrías serlo. Alejandro salió de su oficina, planos arquitectónicos bajo el brazo. Me alegra que seamos una familia otra vez. Yo también, lo decía en serio. La conversación en la cena fluyó naturalmente. Sophie parloteaba sobre el kinder. Alejandro hablaba de su último proyecto, un museo infantil en el centro.
Sofía compartió planes preliminares para la modernización tecnológica de Tecnovida. Implementación gradual, enfatizó, respetando al personal existente mientras mejoraba la eficiencia. Lo mejor de ambos mundos, acordé. Después del postre, Sofía sacó una carpeta manila, lista para hacer esto oficial. El acuerdo de sociedad era elegante en su simplicidad. Autoridad compartida, responsabilidades complementarias, protocolos de resolución de disputas, todo lo que dos líderes empresariales tercos necesitaban para trabajar juntos. «Sophie, ¿ya no estás triste?», preguntó, observándonos con sabiduría infantil. «No, pequeña, ahora el abuelo está feliz. ¿Porque mamá y el abuelo son amigos otra vez? Porque somos familia otra vez». Firmé los documentos con manos firmes. Sofía siguió, su firma audaz y confiada. Alejandro sacó champán del refrigerador. Pensé que podríamos celebrar. Perfecto timing. Nos paramos en el comedor, copas en alto. 4 generaciones de familia, pasado, presente y futuro, unidas de nuevo. Por el nuevo futuro de Tecnovida, declaró Sofía. Por las asociaciones familiares, añadí. Por no pelear más, contribuyó Sophie solemnemente. Reímos, chocando copas con cuidado para incluir su jugo de manzana. Alejandro alzó su copa más alto. Por Elena, que habría amado ver este momento. Por Elena, repetimos. Sentí su presencia en la sala, en la sonrisa de Sofía, en la risa de Sophie, en la posibilidad de sanar. El champán sabía a esperanza. «¿Qué pasa el lunes?», preguntó Sophie. «El lunes mamá y el abuelo van a trabajar juntos», explicó Sofía, «como equipo». «Exacto, como equipo». Levanté a Sophie, girándola suavemente. «El mejor equipo de la Ciudad de México». Afuera, el verano comenzaba. Días largos, noches cálidas, nuevas posibilidades. Dentro también comenzábamos. No la misma familia que éramos antes de la guerra, algo mejor, algo honesto. Mientras la noche se profundizaba, nos movimos a la sala. Sophie me mostró sus últimos dibujos. Sofía y Alejandro planearon el horario de la próxima semana. Momentos domésticos simples que se sentían profundos tras meses de guerra legal. A las 8:30 me preparé para irme, brazos llenos de los dibujos de Sophie, corazón lleno de posibilidad. «Nos vemos el lunes, socia», dijo Sofía. «Nos vemos el lunes, hija». El trayecto a casa me llevó por las calles familiares de la Ciudad de México, pasando por la Torre Tecnovida, el juzgado donde peleamos, el mercado de la Merced donde la verdad emergió primero, todo llevando al mañana, a la sociedad, a la familia, al futuro que Elena siempre imaginó para nosotros. Estacioné en mi entrada en la colonia Roma y me quedé un momento mirando los dibujos de Sophie. Figuras de palitos etiquetadas abuelo y mamá, trabajando juntos en escritorios grandes. La visión de armonía de una niña de 4 años. El plan de negocios perfecto.